Shabbat Shalom. Welcome everyone to Bet Ariel. It's always a privilege for me to be here and to share his wonderful word. Bienvenidos a todos a la congregación de Bet Ariel. Siempre es un privilegio para mí estar aquí y compartir su maravillosa palabra. Estamos viviendo unos tiempos muy emocionantes. Primero porque tenemos de 6 a 7 bodas empezando el año próximo. Y quizás 8, ¿por qué no? Alguien me dijo. Y además hay mayores desarrollos en el mundo esta semana pasada. Estos días las profecías del final de los tiempos están cumpliéndose gota a gota, paso a paso. Tenemos más tiempo para que aquellos que no conocen a nuestro Mesías lo conozcan. Y en estas profecías, en estos días, estas profecías parecen fluir más rápido y el Mesías puede venir, nuestro Mesías, más rápido. La semana pasada se pudo ver muchos movimientos en estos 3 principales países encontrados en Ezequiel 38-39 que atacarán a Israel al final, incluso pueden desencadenar el Armagedón. Estos eventos pasados llevaron a los políticos en Israel a decir que ahora el mapa de Oriente Medio ha sido redibujado después de estos últimos desarrollos. Uno de estos países, Turquía, se acercó aún más a las fronteras de Israel. Los otros dos, Irán y Rusia, ya están allí y se están anclando aún más allí. Cuando Estados Unidos retiró sus tropas de la frontera siria y turca, los turcos, conocidos como Togarma en Ezequiel, se acercaron a Israel unos 35 kilómetros más cerca, no mucho se diría, pero este es un gran avance. Después de este movimiento, el martes pasado, tanto Turquía como Rusia tuvieron lo que llaman un acuerdo histórico sobre la acción militar en esta área. Y Rusia, conocida en Ezequiel como Rosh Meshech Tuba, envió tropas en esta zona para llenar el vacío. Ya tienen una base naval y una base aérea en Siria. Y el tercer país, este país conocido como Persia, en Ezequiel, Irán, ahora tendrá más fácil el enviar armas y Hezbollah en el Líbano, a quien apoyan. Y envían más tropas. Es siempre maravilloso ver cómo las profecías se están cumpliendo despacio, pero seguro, frente a nuestros ojos. Y en este momento, el presidente de Turquía habló sobre la obtención de armas nucleares y él renunció a Israel y dijo, y citó, tenemos a Israel cerca, casi como vecinos. Asustan a otros al poseer estas armas nucleares. Nadie puede tocarlos. Ellos están buscando conseguirlos también y sería demasiado difícil a estas alturas teniendo a Rusia como su aliado. Hoy la posibilidad de un intercambio nuclear no es más posible sino muy factible. Después de estos acontecimientos, el Tiempo de Israel, el periódico, el diario, informó que ahora Israel está compitiendo por un ataque directo de misiles de crucero o drones por parte de Irán. La guerra de Gog y Magog está ahora en nuestra puerta. El periódico informa que las FDI ya estaban en la alerta máxima por la posibilidad que el Gabinete de Seguridad se reunirá para una junta no planificada el próximo martes contra este eventual ataque. Hace 2 días, el jueves pasado, el jefe de FDI advierte que la situación de seguridad es precaria. En el norte podría conducir a conflictos. Todas estas cosas no deben sorprendernos. Lo que realmente debería sorprendernos es que no sucedió todavía. Y esto es un reflejo del amor de Dios. El que Él restringe estas cosas. Y ahora hay un gran costo civil en el Medio Oriente. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 176,000 personas, entre ellas casi 80,000 niños, han sido desplazados en las últimas 2 semanas en el noreste de Siria. Una madre es encontrada diciendo, mis hijos se enfermaron de miedo. Mientras tanto, porque parece que este tipo de noticias vienen como una inundación, el Tiempo de Israel reporta una estadística extraída de una encuesta hecha por el AJC, el Comité Judío Americano, que concluye que 9 de cada 10 judíos estadounidenses se preocupan por el antisemitismo y la mayoría piensa que
se está empeorando. Esta es otra indicación de la cercanía del fin. Israel siempre ha sido un buen medidor por el medir el estado del mundo. Pablo dijo en Romanos, tribulaciones primeros vendrán a los judíos y después a los gentiles. Hoy en día, el 90% de los judíos que viven en Estados Unidos ya no se sienten como en casa y experimentan antisemitismo en un país que siempre fue un refugio seguro para ellos. ¿Dónde más pueden ir hoy? Y como uno sigue el debate democrático por las próximas elecciones, muchos de los principales líderes hablan de detener las ayudas a Israel si Israel no cumple con sus demandas. No me preocupo por Israel, me preocupo por este gran país que es Estados Unidos de Norteamérica, porque creo que ha sido ricamente bendecido porque siempre ha bendecido a Israel. Como Dios dijo, bendeciré a los que me bendigan. Otra verdad que encontramos a través de la historia. Una vez más, nos damos cuenta que el rapto está tan cercano y me encanta pensar que si no sucedió todavía, es debido al amor de Dios por este mundo. Y es una llamada para que oremos y proclamemos al mundo del Evangelio. Debemos proclamar las nuevas noticias al mundo. Algo que el rey David lo hizo y siempre veremos en nuestro texto hoy. Abramos nuestras escrituras a 2 de Samuel 7. En este capítulo estamos en un punto grande en la historia de Israel. Después de 500 años en la tierra, por primera vez las 12 tribus de Israel están unidas y sobre ellas, para pastorearlas, un rey de la tribu de Judá, como lo profetizó Jacob. Además, la tierra en toda su longitud y anchura, desde Egipto hasta el Éufrates, como se lo ha prometido a Abraham, ha sido totalmente dada y conquistada. Los enemigos de David están sometidos, todos ellos, los edomitas, los amonitas, todos los que están alrededor de la tierra e incluso más allá. La ciudad de Jerusalén ha sido tomada y el arca de la alianza finalmente fue traída. Ustedes no podrían haber sido mejor sino en este momento. Entonces, aún el número del capítulo que estamos estudiando hoy, número 7, nos hace recordar el Shabbat, el descanso, la compleja unión que tendremos con el Señor. Hablamos del templo a sí mismo y es como el capítulo habla. David está tomando el profundo deseo que tenía para construir el templo. Así llama al profeta Natán y le dice en el versículo 2, mira, ahora me detengo en una casa de cedro, pero el arca de Dios habita dentro de las cortinas de la tienda. Y ambos llegan a la conclusión de que es el momento de construir el templo. Todo lo que señalaba, sin embargo, aún no estaba en el plan de Dios. Esto es cuando Dios interviene y le dijo a Natán que David no podía construir el templo a sí mismo porque era un hombre de guerra. Sin embargo, y en su lugar, le da algo de valor infinito e eterno, una promesa de un trono eterno y un reino eterno que garantiza su propia casa. La dinastía de David estará presente para siempre y nunca faltará una persona sentada en su trono. David no podría haber hecho mejor trato y está tan abrumado por la oferta que escribe, una poderosa oración de acción de gracias. De esto se trata el capítulo 7. Pero no es solo un relato agradable para la historia de la nación de Israel, ya que en todas sus facetas nos habla a cada uno de nosotros, aunque haya 3,000 años entre nosotros y David. Pero a David se le prometió una dinastía eterna, una salvación que habla directamente para nuestra salvación, porque va directamente a los descendientes de David, que es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y que abre las puertas del corazón para Él. Este poderoso compromiso abre las puertas del Nuevo Testamento porque se abre con las palabras el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Porque todo comienza aquí en 2 de Samuel y cuando Dios dio esta promesa, tenía a cada uno de nosotros en su mente. Es para nosotros que esta alianza davídica así
es eterna. No es solo porque la ley en Israel es eterna, es porque Yeshua será nuestro pastor para siempre y eternamente. Y la oración de acción de gracias de David, que sigue esta gran promesa, no es solo palabras de acción de gracias, sino que representa un modelo, una oración ideal a seguir, que representa para nosotros una educación de adoración y alabanza. Esto es lo que es. Así que es un capítulo muy práctico y otra vez, cuando uno desea nuevamente que la historia termine aquí, justo al final de 2 de Samuel 7, y me gustaría ir de aquí directamente a Apocalipsis 19, cuando todo el cielo dirá, aleluya, la salvación, la gloria, el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Y establece su reino, pero no va a funcionar de esta manera. Pronto David cometerá su gran pecado con Bathsheba, Betsabé, y la nación regresará a lo que era antes, y después de otros 500 años más o menos se habrá ido en la diáspora tal como es hoy. Pero quiero que vean algo muy importante. Ven la gracia de Dios en esto, colocando su eterna promesa ante nosotros. Lo que el capítulo 7 de 2 de Samuel nos dice es que Dios sabía que David y la nación caerían, por lo que garantiza un eterno futuro antes de ese pecado, porque Israel permanece a través del amor incondicional de Dios. Por eso están aún allí, por eso estamos aquí aún. Y lo hizo así con Abraham, justo antes de ir a Egipto y mentir acerca de Sara y poner ambas vidas en peligro, solo unos pocos versículos antes. En Génesis 12 dio la alianza abrahámica y incondicional. Y hace lo mismo con nosotros hoy. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, nunca pasaría. Por eso, Dios está firmemente establecido en la eternidad. En el momento que ustedes aceptan a nuestro Señor Yeshua como su Salvador personal. Vayamos entonces a ver cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos trae esta gran historia, y mi oración es que todos seamos bendecidos por el mensaje hoy. El versículo clave para este estudio está tomado de 2 de Samuel 8:14. El Señor ayudó a David a donde quiera que fuera. ¿No querrías que tu nombre se inscribiera en este versículo? Está ahí para que coloque tu nombre allí junto con el de David. Amén. Vamos a leer los 3 versículos de apertura. Y aconteció que cuando el rey marcha en su casa y Jehová le había descansado de todos sus enemigos a su alrededor, que el rey dijo a Natán, su profeta, mira, ahora yo habito en una casa de cedro, por el arca de Dios, mora dentro de las cortinas de la tienda. Entonces Natán dijo al rey, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hay pocas cosas, incluso una profecía en este pasaje que no podemos perder. Fíjate lo que Dios dice. Mira, me detengo en una casa de cedro, pero el arca de Dios marca dentro de las cortinas de la tienda. ¿Cómo podría el arca, que representa la presencia de Dios, estar en una tienda de campaña? Durante unos 500 años, nadie ha pensado en construir una casa, una vivienda temporal para él, algo firme. Hay un sentido en lo que esto siempre fue cierto en Dios y nuestro Mesías. Mientras el hombre construye una gran morada, templos y catedrales impresionantes, Dios parece quedar fuera, como dijo Yeshua. Como Yeshua dijo, las zorras tienen agujeros y los pájaros del aire tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Cómo es que viene el Rey de Reyes si no había lugar en Belén para que la madre diera luz, sino un establo con animales? ¿Cómo es que no tenía casa? Tomé esta foto en Cesarea, en Israel. ¿Saben que me llamó la atención porque no sabía lo que representaba? Y un transeúnte me dijo que este es Jesús. Él me dijo, porque no tenía dónde ir, ni lugar donde poner su cabeza. Y esto es tan cierto, incluso hoy. Y hay algo que es nuevo en estos 3 versículos, y que enfatiza este giro agudo en la historia de Israel. Esta es la primera vez que Natán es mencionado en las Escrituras. Y lo que es realmente nuevo es que es un profeta. Y se erige como un mediador entre Dios y el hombre. Es cuando te preguntas qué pasó con el sacerdocio real.
están los que fueron llamados a ser mediadores y maestros del pueblo, entre Dios y el pueblo. Eran los maestros de Israel. Anteriormente, David siempre preguntó al Señor por incluso del éfod o el Urim y Tumim, que el sumo sacerdote llevó 7 veces en Primera de Samuel, preguntó con el sacerdocio hasta este punto. Hay un cambio, hay un profeta. Aquí y ahora, Natán el profeta se convierte en el mediador, como lo vemos en el versículo 17. De acuerdo con todas estas palabras y toda esta visión, Natán habló con David de Dios, de Natán a David. Quiero decirles que esto sigue la historia del capítulo anterior. Recordamos que el sacerdocio no informó a David de la manera correcta de llevar el arca de la alianza a Jerusalén, sino utilizaron carros nuevos que no eran nada nuevo en lugar de llevarlas cargando, de acuerdo con la palabra de Dios. Esto es tal vez porque en el segundo intento David se vestía con la vestidura sacerdotal. Aquí es donde tomó el papel de rey y sacerdote y trajo el arca como la palabra de Dios prescribió. Tal vez por eso ahora se dirige a un profeta para compartir su deseo de edificar el templo. Pero todo esto es profético. Esto marca el principio de gran ruptura entre Dios y el sacerdocio, entre Dios y los líderes religiosos que fueron llamados a enseñar su palabra al pueblo, pero no lo hicieron. Lo que sigue en los próximos 500 años es una serie de quejas, como los profetas Oseas, Ezequiel y Jeremías. Dios se queja sobre su silencio, sobre la palabra, hasta que su paroxismo en el siglo I. Los encontramos rechazando a Dios y el Mesías. No olvidemos cómo comenzó el libro de Samuel. Todo el problema ha sido debido a la corrupción del sacerdocio, con los 2 hijos inicuos de Eli y su propio Lezefer, dejar ser. Esto es lo que trajo a Samuel, que ungió a David, que fue el antepasado de Jesús, nuestro rey y sacerdote. Y así, por el versículo 3, tanto David como Natán acordaron que el templo debía ser reconstruido, hasta que comenzaron con el versículo 4. Dios interviene y simplemente le dice a David: no puedes construirme solo una casa, pero yo te construiré una casa. ¿Y qué casa es? Pero veamos cómo Dios da la noticia a David. Simplemente no le dice que no va a construir el templo, la forma en que le dice que se está moviendo. Porque Dios parece ser tan sensible, como siempre lo es, a las emociones y sentimientos de David, así que lo prepara por la noticia recordándole de su amor por él. Miremos lo que dice en el versículo 8 y 9. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice Jehová de los ejércitos, te tomé del redil, de seguir a las ovejas, para ser gobernante sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado con ustedes donde quiera que vayan, y he cortado a todos sus enemigos de delante de ustedes, y he hecho un gran nombre, como el nombre de los grandes hombres que están en la tierra. Algo que tengo que hacer es como a Dios le dijeran a David: recuerda dónde estabas antes de que te escogiera. Recuerda quién te ha escogido, dónde estabas, antes de que yo te escogiera. Recuerda dónde estás hoy. En muchos sentidos podemos tomar esto también para nosotros hoy. Recuerda dónde estabas antes de que el Señor te llevara a un conocimiento del Salvador de Yeshua. ¿Recuerdas cómo estabas? ¿En qué condición estaba tu vida? Como Pablo lo pone, extraños de los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que dice en Efesios 2. ¿Ves la bendición que tienes hoy? Estando rodeado de tantas promesas, y el Espíritu lo dice, además, en Efesios. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales del Mesías, de acuerdo con las riquezas de su gracia que hizo abundar hacia nosotros. ¿Qué más necesitamos? Al darse cuenta de estas cosas, nada debe hacernos desmayar en la vida. Y a David es como si Dios le dijo: considera todas estas cosas, y no se ha terminado aún.
Les quiero decir, no tenemos un Dios maravilloso que cuida tanto de nosotros. Y otra vez, Dios va más allá de todo esto. Él tiene algo que estaba en el corazón de David durante mucho tiempo. Veamos el versículo 10. Además, en adición a todo esto, nombraré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que moren en un lugar propio y no se muevan más, ni a los hijos de iniquidad les oprimirán más, como antes. Dios garantiza el cumplimiento del sueño de David para la nación de Israel. Este era el sueño de David. Un lugar para vivir y para la nación de Israel, a la que tanto amaba. Él quería un lugar para Israel, tener juntos a todo Israel. Esto es lo que soñaba desde que Israel entró en la tierra con Josué. Los enemigos siempre estaban allí y activos contra ellos. Y hasta el día de hoy. Y esta promesa aún no se ha cumplido. Además, fíjate cómo el Señor llama a los que tienen este odio contra Israel, los hijos de la iniquidad. Esta es su definición de los antisemitas. Aquí es cuando Dios le dice a David, en el versículo 12, que el templo será construido por uno de sus hijos, de Salomón, hijo de Betseba. Cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, prepararé tu semilla después de ti, que vendrá de tu cuerpo y estableceré mi reino. ¿Crees que David estaba decepcionado? Dios aseguró de que no podía haber sido porque le dio aún más, que le dio los planes del templo, que son los planes del cielo. Son los planes del cielo a quien le dio a Salomón. Imagínense tener los planes del templo diseñado por Dios, arquitecto. No sé qué es mejor, pasando por las dificultades de construirlo o verlo construido. No solo esto, Dios incluso permitió que David organizara todos los ministerios sacerdotales. Él es quien dividió el sacerdocio en 24 cursos. Y además, en adición a esto, le permitió escribir canciones que hoy conocemos con los salmos. E incluso los bendijo para escribir la música para estos salmos. Claramente, Dios se aseguró que David no tuviera nada de qué quejarse. Esta no es la primera vez que Dios ha hecho algo maravilloso como esto. Ha hecho cosas maravillosas con nosotros también. Prohibió a Moisés entrar en la tierra de Israel, pero justo antes de su muerte le dio un recorrido completo de la tierra. Le mostró el norte, el este, el oeste, el sur, mucho mejor que si entrara en ella. Y a Pablo, que estaba enfermo, le dijo, no lo curaría. Y le dijo que su gracia es suficiente para él. Pero se aseguró que el doctor Lucas viajara con él. Y Habacuc, ¿recuerdan a Habacuc? Estaba tan afectado por el mal de este mundo y se quejaba con Dios y le dijo, oh Señor, ¿cuánto tiempo voy a llorar? Y tú me escucharás. Dios no detuvo el mal. No era el momento adecuado para hacerlo. Sin embargo, toma a Habacuc y lo lleva a ver el futuro de lo maligno y erradicar el mal. Y allí el profeta fue calmado y le dijo al final, sin embargo, Señor, me regocijaré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Son las últimas palabras de este libro. Y todos estos ejemplos nos animan a mirar a Dios y pedirle sabiduría, una perspectiva celestial. Es lo que necesitamos. Y las cosas de este mundo no nos afectarán tanto como deberían. Es ahora cuando llegamos a esta poderosa promesa que se encuentra a partir del versículo 12. Y allí Dios hizo hincapié, enfatizando su eterna elección de la nación israelita. La palabra para siempre, Leolam, se menciona 7 veces en esta sección. Leamos el versículo 12 al 13. Cuando vuestros días se cumplan y descansen con vuestros padres, estableceré vuestra semilla después de ti, que vendrá de vuestro cuerpo, y estableceré su reino. Construiré una casa para mi nombre, y yo estableceré el trono de su trono para siempre. Aquí, antes de que comience la historia de los reyes de Judá, el lector tiene la seguridad de que pase lo que pase en el futuro y que pasará tanto, el reino será para siempre. Necesitamos leer esto antes de leer a los profetas. Y gracias a Dios fue para siempre, porque Yeshua es de este
reino. Y gracias a Dios es porque siempre Yeshua vuelve a sentarse en el trono de David. Y Dios quiere que sepamos que porque, de nuevo leemos en el versículo 16, y vuestra casa y vuestro reino se establecerán para siempre ante ustedes. Tu trono se establecerá para siempre. Repite la eternidad aquí. Tal vez porque sabía que habrá tanta oposición a esto, incluso hasta el día de hoy. Permítanme resumir para ustedes lo que esta promesa dice en su totalidad. Es el pacto davídico. El significado del nombre David es amado y el amor de Dios es para siempre. En la Biblia el nombre de David está 1075 veces, más que Moisés y Abraham. Este nombre se lleva al final del futuro en la era mesiánica, donde Dios dice a través de Ezequiel, David, mi siervo, será rey sobre ellos, y nos hace recordar la promesa de una semilla que vemos en nuestro texto. Al final Jesús mismo dice en Apocalipsis 22, son la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante y matutina. En este sentido, el nombre de David es perpetuado. Segundo, y como Dios le prometió a Abraham, Israel será una gran nación, a pesar de todo lo que veamos hoy. Y será recordado por la eternidad, porque en las puertas de la Nueva Jerusalén, nuestra morada eterna, están incluso ahora escritas en ellas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Israel nunca será olvidada. Tercero, vemos una promesa de la tierra como se ve aquí en 2 de Samuel y como se lo prometió a Abraham desde el río de Egipto hasta el Éufrates, como veremos en el capítulo 8. Mientras se le daba a Josué, luego a David, Israel nunca lo ocupó, y la profecía nos dice que la nación lo hará en un futuro cercano en el templo mesiánico, en el tiempo mesiánico. Esto es en el pasaje del versículo 10. También nombraré un lugar para mi pueblo Israel, y los plantaré para que vivan en su propio lugar y no sean perturbados de nuevo, y los inicuos no los afligirán más. Cuarto, en el mismo versículo leemos que habrá paz, una paz perfecta, y ningún enemigo vendrá nunca contra Israel. Quinto, el convenio nunca será anulado, es completamente incondicional y tiene que ser mucho para ser así. ¿Has notado el número de veces que Dios usa la palabra yo haré en este pasaje? Te haré un gran número. También nombraré un lugar para mi pueblo. Yo le daré descanso. También levantaré tu descendencia. Estableceré tu reino. Estableceré el trono y su reino para siempre. Hará todas estas cosas. Y nadie más. Nadie lo ha cumplido. Y pronto se cumplirá. Y sexto, Dios termina con esto en el versículo 16. Habrá un trono eterno y un reino eterno para siempre. Todas estas cosas, 6 cosas aún no se han cumplido. La historia no ha producido estas cosas todavía. Y lo que estas cosas también nos dicen es que hoy existe dentro de Israel una familia que es descendiente de David y a través de la cual un rey se levantará y reinará en Israel junto con el Mesías. Este es un tema candente entre la comunidad judía. ¿Quién es la tribu de David hoy? Nadie lo sabe. Pero esto no impide que muchos estén buscando la genealogía. Hay una tradición en el Talmud donde el líder de la comunidad judía era conocido como el rey Galuta, el arameo para la cabeza del exilio, que dicen en la oposición hereditaria, que dice que son descendientes directos de David. Usa la profecía de Jacob en Génesis 49:10 que dice que el cetro no se apartará de Judá, ni un legislador de entre sus pies, hasta que Elías venga. Shiloh es el Mesías, por lo que la línea mesiánica sigue viva. Y bien, estamos de acuerdo con esto en que esta profecía habla de la primera y la segunda venida del Mesías. ¿Quién es esta familia? Hay en Israel una institución que pretende, y cito, identificar a personas de ascendencia davídica legítima a través de la tradición ácido desoxirribonucleico, ADN. Se llama la dinastía davídica. Y se puede encontrar
a través de mujeres que pretenden ser descendientes directas de Rashi, un rabino en la Edad Media que él mismo fingió ser de la línea de David y que afirmó que David era su 36 bisabuelo. El problema es que hay tantas personas que a través de la historia y hoy que pretenden ser descendientes de David que no queda nadie para las otras 11 tribus. Ahora los sefarditas también tienen su palabra en lo que dicen que no se quedan fuera de estas estadísticas. La población judía se divide en dos grupos. Ashkenazi, que son principalmente de Europa y que son la mayoría con el 75% del pueblo judío, y los sefarditas, que son el 25%. Hay un versículo en la Biblia que apoya estas afirmaciones de que son de la línea de David. Esto será tomado de Abdías 1:20. Los cautivos de Jerusalén que se encuentran en Sefarad, España, poseerán las ciudades del sur. Este versículo dice que los que pertenecen a Judea fueron traídos a la tribu de Judá, fueron traídos a España y representan a los sefardíes. Y así muchos dicen que aquí es donde encontrarán a la familia davídica y a ningún otro lugar. Ahora nadie lo sabe realmente y no necesitamos saber, excepto que Dios garantiza este linaje existe hoy. Y como no sabemos quién podría ser rey, seamos amables con todos los judíos. Nunca sabemos con quién estamos hablando. Una última palabra sobre el pacto davídico. Hasta ahora lo que hemos escuchado no es la mayoría de lo que pasa en el cristianismo. No son las cosas que han sido dichas hoy. La mayoría, saben, como siempre, han sido enseñados por la Iglesia Católica y hoy por muchas denominaciones evangélicas que argumentan que este es un pacto condicionado a las acciones y creencias de Israel, y dicen ahora que Jesús está sentado en el trono de David en el cielo y en su dinastía actualmente en la iglesia. Esto es llamado amelianismo. Una palabra complicada, pero esto es lo que es. Pero el ministerio actual del Mesías no está asociado con el trono de David. Ahora está sentado a la diestra de Dios y cuando regrese estará sentado en el trono. A un lado del trono de David. Esto Jesús lo habló del trono en Mateo 19:21. Y Jesús le dijo, seguro te digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, tú, que me has seguido también, te sentaré en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. El trono de su gloria aparece con frecuencia en el texto judío para describir el trono del Mesías. Es una lástima que últimamente gran parte de la iglesia evangélica vuelve a la enseñanza de la vieja instrucción, porque nada se prueba que sea verdad. Es ahora cuando llegamos a la respuesta de David a esta gran promesa de Dios. Es tan abrumante y es verdaderamente bendecido que quiere edificar el templo, porque fue llevado al futuro para contemplar lo que el Señor tenía preparado para él. Veamos su primera reacción en el versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y le dijo, ¿quién soy yo, oh Dios? ¿Y cuál es mi casa que me has traído hasta aquí? Lo tenemos en la pantalla. Aquí el Espíritu lo presenta como hermoso, como rey David. Pero en este punto David se ve a sí mismo de otra manera. Saben que 10 veces en esta oración se llama a sí mismo siervo. Se llama el siervo de la palabra rabat, que significa el que trabaja, el que sirve. Es el Espíritu el que lo llama así porque David pasa el examen de líder. Esta también nos recuerda que nuestro Mesías dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino servir. Sin embargo, siendo un rey lo hizo. Esto David lo entendió por la fuerza de la gracia de Dios. Y veamos lo que hace. Entró y se sentó ante Jehová. Uno no se sentó frente al arca de Dios. Ningún sacerdote se sentó en el lugar santo, así como
¿Cómo podemos entender estas palabras? La palabra utilizada aquí no solo significa sentarse, sino que también significa morar, viajar. Me gusta la última palabra, el viaje, porque cada oración es como un viaje con Dios que requiere que moramos en el tiempo y el espacio con Él. Algo que quiere decir morar en el momento con Dios. Esto es lo que la oración es. Aquí entonces en el primer acto de la oración, de acuerdo con David, esta palabra, y Asaf nos dice que es David que bajó a orar y a meditar, a humillarse delante de Dios, a prepararse a sí mismo. Esto sigue también la enseñanza de nuestro Mesías cuando dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación y cuando hayas cerrado la puerta, orad a tu Padre que está en el lugar secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Esto es lo que pasó con David. Este lado profundo de la oración comienza primero cuando vas a tu cuarto interior. Porque esto es lo que dice el griego, esto es una habitación solitaria. En este momento una habitación que está al interior sin ventanas, sin ninguna dirección. Allí dice que cierra tu puerta, ora a tu Padre. Aquí es donde todo comienza. Este es un tiempo de una parte profundamente arraigada y esencial en nuestra vida, como creyentes. Y debe hacerse a diario. Aquí es cuando uno viaja y mora con Dios. Este es el momento en que aprendemos a experimentar la presencia de Dios. ¿De qué otra manera lo reconoceríamos si no pasamos tiempo con Él? Recordemos este versículo de Romanos 8:26, donde el Espíritu inspiró estas poderosas palabras, porque no sabemos cómo debemos orar. Porque debemos orar como debemos con el Espíritu, pues Él mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar. Este versículo nos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra oración y Él mismo nos enseña qué decir, cómo decirlo. Y cuanto más ores, más reconocerás su presencia, más rápido percibirás y recordarás su voz cuando nos hable, cuando quiera decirnos su voluntad sobre diferentes asuntos. Esto es por lo que este tipo de oración es vital para nuestro crecimiento. Pero veamos qué es lo que viene después. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de David? ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? Fue entonces cuando David se dio cuenta de la presencia de Dios en su vida, en su pasado, presente y futuro. Aquí es cuando alcanza este punto de profunda humildad al ver el poder de Dios y su fragilidad. Cuando Moisés hizo la misma pregunta, ¿quién soy yo, Señor Dios? Dios respondió, y Dios le dijo, yo soy. Porque es en Dios donde nos encontramos. Es con Él donde encontramos nuestras partes que faltan. Y en los siguientes dos versículos, David es tomado por las bendiciones de Dios en su vida y dice que, veamos el versículo 19 al 20. Y sin embargo, esto era una cosa pequeña en tu vista, oh Señor Dios, y también has hablado de la casa de tu siervo por un gran tiempo por venir. Esta es la manera del hombre, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decir, David? Para ti, Señor Dios, conoces a tu siervo. David se siente abrumado por la cercanía y disponibilidad de Dios al hombre. Él dice, pero esta es la manera del hombre, oh Señor Dios. Ustedes, que son el creador, que eres el creador de los cielos y la tierra, ¿cómo puedes hablarme? Realmente sintió su presencia. Esto es cuando realmente nos sorprende el Espíritu y nos asomamos a su presencia. En los próximos 9 versículos 29, David no puede dejar de hablar de la gloria de Dios. Le animo a leer y meditar en estas palabras. Leamos el versículo 22-23. Por tanto, sois grande, oh Señor Dios, porque no hay ninguno como tú. No hay ninguno como tú, de acuerdo con todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel? La única nación en la tierra a la que Dios fue a redimir por sí mismo como pueblo para hacer para sí mismo un nombre y hacer por ti mismo grandes e impresionantes hechos para tu tierra. Ante tu pueblo, a quien redimiste por ti mismo de Egipto, las naciones y sus dioses, David y su gran deseo y esperanza era para su pueblo.
no para él mismo. Y aquí él encuentra refugio en las promesas de Dios que le garantizan la existencia de una nación, porque conocía a los enemigos de las naciones, conocía el corazón del pueblo. Esta promesa le dio un gran consuelo y un corazón agradecido. Y de muchas maneras el creyente puede cantar y orar esta oración por sí mismo. ¿Quién es como Dios, que dio a su Hijo unigénito para que podamos tener salvación? Porque no hay nadie como Él, no hay ninguno aparte de Él. Como Israel nos tomó de entre las naciones de la tierra y nos redimió a sí mismo como un cuerpo, nos dijo para hacer para sí mismo un nombre y para hacer por sí mismo grandes e impresionantes hechos a través de nosotros. Al igual que Israel y junto al remanente de Israel hoy, el creyente de Yeshua es el representante de Dios en este mundo. Nosotros somos los que proclamamos su nombre. Nosotros, como David, debemos estar tan agradecidos y encantados por esta gran bendición. Y en los siguientes versículos, David intercede, haciendo hincapié a las promesas de Dios. Lo que hace es simplemente repetirlos como para disfrutar de ellos. Veamos el versículo 29. Esto nos enseña a recordar las promesas de Dios y podemos repetirlas. Ahora pues, por favor, benditos, bendiga la casa de tu siervo, para que continúe para siempre ante ti. Porque tú, oh Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición deja que la casa de tu siervo sea bendecida para siempre. Esta es la oración de David. Hay una gran cosa que destaca David en esta oración, algo que revela un secreto. David no podía haber orado por nada personal. Podía haber pedido más y duradera protección para sus enemigos. Podía haber pedido más riquezas, fama y poder. No pidió ninguno de estas. David parece conocer un gran secreto en la oración. ¿Saben qué es? Está en Mateo 6:33. Veamos lo que dice. Jesús dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a ustedes. Esto es lo que David hizo. Oró de acuerdo con la voluntad de Dios, se exaltó al Todopoderoso y oró por su pueblo, para que el nombre de Dios fuera proclamado. Esta es la oración más elevada, que busca el propósito y la voluntad de Dios. Y David consiguió todo, por lo que no oró y mucho más. En el siguiente capítulo 8, entra en acción. Todos sus enemigos no solo fueron sometidos, sino que pagaron tributos. Envían oro y plata todo el tiempo. Mira cuántos están en la lista. Eso es como una respuesta a su oración. Una oración que nunca necesitó que haya orado, pero el Señor le dijo y le dio. En los filisteos, en el versículo 1, Moab, versículo 2, arameos, en el versículo 5, y junto con ellos Amalek, Edom. Se le da la escala completa de la tierra. Véase, David también derrotó a Adasar, hijo de Rehab, de Soba, mientras iba a recuperar su territorio en el río de Éufrates. Fíjate que después de orar, entró en acción y se puso aún más. Alguien dijo que Dios alimenta al gorrión, pero nunca tira la comida en el nido. Dios usa hombres que unen con oración a su palabra. Y leemos en el versículo 14. Y el Señor preservó a David donde quiera que fuera, porque él conocía tan bien a su Dios en las Escrituras, como lo mostró en el capítulo 6. Para concluir, volvamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto sabía David de su reino y de su futuro? ¿Sabías que iba a ser destruido en algún momento y más tarde traído de vuelta por el Mesías? Él sabía acerca de Jesús, de nuestro Mesías por venir. Las Escrituras indican que él sabía todas estas cosas. El Espíritu le reveló todas estas cosas porque era un hombre que buscaba el corazón de Dios. Este es un gran versículo en Hechos, donde dice que por tanto, siendo profeta y sabiendo que Dios había jurado con juramento el del fruto de su cuerpo, según la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Él lo sabía, y en el versículo 31, él previendo esto, habló concerniente a la resurrección de Cristo, de que su alma no se quedó en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Aquí se nos dice que él entendió que el Mesías iba a venir, que sería rechazado, que moriría y resucitaría incluso antes del tercer día, porque después del tercer día empieza la descomposición. Dijo que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. La carne se descompone después del tercer día y Jesús se levantó antes, por lo que su carne no vio la corrupción, como dice en el Salmo 16. Y podemos ver que sabía tanto sobre el futuro de Israel a través de otros salmos. Aquí es cuando los salmos de David cobran vida, cuando ponemos la vida de David en el fondo. Al principio correlacionamos sus salmos de sufrimiento y pedimos justicia con el momento en que Saúl lo perseguía durante 10 años para matarlo. David, como Yeshua, fue un rey ungido, pero no fue rey durante muchos años. Él está regresando como Jesús a ser rey. Luego hemos correlacionado la entrada de David en Jerusalén con el Arca de la Alianza, con el éfod, algo que solo los sacerdotes llevaban. Desde allí podríamos entender mejor el Salmo 110, que habla de Melquisedec. Y ahora tenemos más entendimiento con el Salmo 2. Pide de mí y te daré las naciones por tu herencia y los confines de la tierra por tu posesión. En 2 de Samuel 8 esto es lo que se dio. Sin embargo, David sabía que en este caso era temporal y sabía de un momento por venir en el que sería permanente. Hemos visto esto en 1 de Crónicas 16 cuando dijo, cuando fueron de una nación a otra, de un reino a otro pueblo. Pero la nación judía aún no había ido de una nación a otra y de un reino a otro, como lo hacen ahora aún. Fue entonces cuando debe haber entendido que su reino sería destruido y traído de vuelta por el Mesías. Sabemos como David que la palabra de Dios promete el regreso de Israel a su tierra y en paz, y en toda la escala de la tierra, como se prometió, y en paz. Y así para terminar, rezaré la oración de David, que recuerda a Dios, porque es una oración que no tiene tiempo. Nos recuerda de sus bendiciones sobre la nación. Esta oración se necesita tanto en el presente y como la nación, como es en el capítulo 8, cerca de la frontera de Israel. Rezaré parte de su oración en 2 Samuel 7, 25, 29. Está escrito para que podamos orarlo hasta que el Mesías regrese. Oremos. Padre Celestial, somos tan bendecidos por el poder de tu palabra que nunca se desvanece. Hoy acepta la ofrenda de labios al pronunciar la oración de David. Ahora, por lo tanto, Señor Dios, la palabra que has hablado concerniente a tu siervo David y su casa, confírmala para siempre. Y haz lo que has dicho, para que tu nombre sea magnificado para siempre, diciendo, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se establezca en ti pronto. Porque tú, oh Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo David 3000 años, diciendo, yo te construiré una casa, y así hoy esperamos el cumplimiento de tu promesa. Ahora, oh Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y has prometido esto, bueno, a tu siervo David. Ahora bien, por favor, bendice la casa de tu siervo, para que continúe para siempre ante ti, para que tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición, que la casa de tu siervo sea bendecida para siempre. Y para la congregación, Jehová os bendiga y os guarde. Jehová haga brillar su rostro sobre ti y les dé su gracia. Jehová alce sobre ti su rostro y les dé paz. Esta es una oración que oraré tanto como pueda. Si tienen preguntas, pueden hacerlo a través de Facebook y de YouTube.